Hare Krishna, buenas tardes. Entonces, estamos, permiso. Sí, aquí estoy. Y estamos nuevamente continuamos con con la lectura del Bhagavad Gita y tratando de explicar, ¿no? Hoy es el día de la aparición de Srila Prabhupada, o sea que gracias a él tenemos una versión o una guía eh, para poder entender los fundamentos del Bhagavad Gita. Antes de que Srila Prabhupada presentara su Bhagavad Gita, hubo muchos comentaristas que no podían entender cuál era el espíritu del Bhagavad Gita y cada uno daba algún punto de vista, algún tipo de aproximación eh, o algún tipo de percepción de lo que podría ser el Bhagavad Gita. Existían muchos Bhagavad Gitas. Asombrosamente, ¿no? Desde que comenzó este movimiento de conciencia de Krishna hace unos 50 años atrás, a partir de ese momento, prominentemente, por lo menos así, prominentemente, no han aparecido más Bhagavad Gitas presentados, no de manera, quizás sí, seguramente haya algún comentario, pero no de manera resaltante. Y los comentarios que existen a partir de la llegada de Srila Prabhupada a Occidente, los comentarios que existen siguen el lineamiento que, que Srila Prabhupada ha marcado como el lineamiento correcto en función de todo la compilación de los Vedas. Y muchos de esos Bhagavad Gita son los que utilizamos, incluso como han salido guías para el Bhagavad Gita, guías de estudio del Bhagavad Gita, tenemos resúmenes, incluso en distintas páginas de YouTube, o sea que, y de esta manera el mundo está invadido por este concepto que marcó y que hoy festejamos la aparición, Srila Prabhupada. Así que por supuesto muy agradecidos porque Srila Prabhupada nos ha mostrado el verdadero fundamento de esta obra. Entonces, continuamos en ese camino de entender el Bhagavad Gita de acuerdo a como el Bhagavad Gita, o sea, como Krishna lo presenta, por eso es el Bhagavad Gita tal como es, no tal como alguien lo puede interpretar o tal como alguien lo puede percibir, sino tal como Krishna mismo lo presenta. Y esto se puede confirmar porque es coincidente con todo el resto de las obras de los Vedas. Encaja, es como encaja completamente, es como la información genética que existe en cada célula del cuerpo, de la misma manera la presentación que hace Srila Prabhupada tiene el mismo ADN, la misma información, la misma conclusión, el mismo Siddhanta, que se acompaña en toda la obra literaria de los Vedas. Así que este es un aporte impresionante, iluminador, esclarecedor y que marca el verdadero camino del conocimiento, el camino de la vida espiritual y finalmente el camino de la relación amorosa con Dios. Bueno, dichas estas palabras en conmemoración del fundador o de la persona más prominente y preeminente
del conocimiento acerca de Dios en estos momentos, vamos a pasar a la lectura del Bhagavad Gita. Pero también el verso que toca para hoy, que ya he puesto la traducción del verso en la descripción de este video. El verso que toca para hoy es uno de los versos más importantes que tiene el Bhagavad Gita y es uno de los versos que marcan, es del capítulo 4, es el verso 11. Lo voy a leer, la traducción. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Le ofrezco mis reverencias al Señor Krishna, el todo atractivo, el opulento Krishna Bhagavan, que apareció en el rol del hijo de Vasudeva. La traducción dice así: en la medida en que todos ellos se entregan a mí, yo los recompenso. Todo el mundo sigue mi sendero en todos los aspectos, oh hijo de Prita. Quiero hacer antes de pasar al significado de Srila Prabhupada, me gustaría hacer una pequeña introducción para entrar en el contexto de este verso. El verso en sí va a explicar dos fundamentos filosóficos de los más importantes en la teología Vaishnava. Entonces, y Srila Prabhupada se va a explayar en los aspectos que están relacionados con lo que se explica en este verso. Pero quería primero presentar algunos argumentos para sustentar este verso y la existencia de una persona suprema. Que eso va a hacer, o sea, esta introducción que quiero hacer, lo que va a hacer es que va a ser la base sobre la que se va a poder explicar este verso, porque si no podría llegar a quedar un poco, si bien toda la explicación es concreta, le daría más fundamentos. Y voy al punto de que hay muchos argumentos, muchísimos argumentos lógicos, coherentes, que indican la existencia de una persona suprema, que indican la existencia de una causa original, como dice la Brahma Samhita, Anadiradir, una causa que no tiene causa. O Sarva Karana Karanam, perdón, al revés. Sarva Karana Karanam es una causa, Karana es una causa que no tiene causa, y Anadiradir es el origen de todo que no tiene origen. Y supongamos, porque existe un principio que se traslada a todas las áreas del conocimiento, y es el principio por el que se mueven las ciencias también, que es el principio de que todo tiene una causa. Ahora bien, ese principio necesariamente indica que tiene que haber una causa incausada, una causa original, que no tenga otra causa. Supongamos, por ejemplo, todo lo que vemos, todo lo que podemos encontrar, tiene una causa que lo origina, o que lo fundamenta, o que lo explica. Supongamos, esta computadora tiene un origen, tiene una causa. Y todo el conocimiento, todas las ciencias se basan en eso. Por eso
en la ciencia se busca, por ejemplo, la causa de una enfermedad. Por eso existen las ciencias, por eso existe la medicina. Eh, entonces, es buscar la causa de por qué, y si se busca una causa, obviamente es porque existe una causa. No se busca lo que no existe. Entonces, todo el fundamento de todas las áreas del conocimiento y de las ciencias es el concepto fundamental o el principio de causalidad. Entonces, esta computadora o un teléfono o una lapicera, todo tiene una causa. Ahora bien, nosotros también tenemos una causa. Nosotros, cada uno de nosotros, eh, estamos sostenidos, o sea, yo no estaría acá si mis padres no hubiesen existido, y así sucesivamente. O sea, esa cadena de sucesión de personas que todos tenemos, todos esos seres que formamos esa cadena de sucesión, somos seres que pudiésemos estar o que no pudiésemos estar si no se hubiesen dado las circunstancias. ¿Se entiende? O sea, podríamos, en este momento yo podría existir o no podría existir si no se hubiesen dado las circunstancias. Yo podría estar transmitiendo en este momento o no podría estar transmitiendo si las circunstancias no se hubiesen dado. O sea, eso se llama contingencia. Somos seres contingentes que existimos y dependemos de otros factores o de otros seres. Dependemos también de que exista el alimento, dependemos que exista el oxígeno para respirar, de que exista el agua, de que exista el alimento. Dependemos de necesidades fisiológicas, psicológicas, sociales. Entonces somos todos seres contingentes. Pero, ¿qué ocurre si todo fuese contingente? No podría suceder, porque si todos fuésemos dependientes, no habría una causa que sostenga todo, porque habría solamente un cúmulo de necesidades insatisfechas. Si todos somos carentes de algo, si solamente existiesen seres contingentes, necesitados, no habría una manera de satisfacer todos esos sostenes, esas necesidades. Y, por ejemplo, o sea, si hubiese una causalidad infinita, existe una paradoja. No podría ser. Si nosotros buscamos en el origen, por ejemplo, del universo o en el origen de nosotros mismos, y encontramos que es eterno, infinito, esa sucesión, vamos a ver que nosotros no podríamos existir. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo les dijese que antes de poder sentarme acá a hablar del Bhagavad Gita, tuve un inconveniente, un obstáculo, un evento que me impedía venir acá, ¿cierto? Entonces yo puedo resolver ese evento y estoy acá, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurriría si yo les dijese que antes de poder estar yo acá sentado, hubo una sucesión infinita de eventos? De hecho, que hay una sucesión de eventos para que yo esté acá, en este momento sentado. Pero ¿qué tal si yo le dijese que esa sucesión de eventos, que quizás tuve que haberme levantado a la mañana, o tuve que en algún momento haber comprado este dispositivo, o
o no sé, o yo tengo que haberme sustentado, ya sea por distintas maneras, mantenerme, eh, que tuve que haber nacido, pero si yo dijese que esa sucesión de eventos es infinita, estaría incurriendo en una falsa, porque infinito significa que no tiene principio ni fin. Y si yo en este momento estoy sentado acá, significa que esa sucesión de eventos tiene un fin, que es este punto en el que yo estoy sentado acá. Es un infinito finito que terminó, acá terminó, yo estoy sentado acá, entonces no puede haber una sucesión infinita previa de eventos. Si nosotros, por ejemplo, y doy un ejemplo que es clásico, que se da en estos casos, que es el ejemplo del libro. Es un ejemplo clásico para fundamentar la no existencia de una sucesión infinita de causas. Supongamos que tengo un libro, el argumento es así, tengo un libro que cuando al final del libro o al principio del libro, ¿no? Al principio del libro dice, este libro es copia del libro número tal y tal y tal, o de un libro con fecha tal y tal y tal. ¿Sí? El libro tiene una fecha del libro anterior desde donde se copió este libro. Cuando voy al libro anterior, encuentro que el libro también tiene en su comienzo una frase que dice que este libro es copia fiel de otro libro con fecha tal y tal y tal. Y así sucesivamente, cada libro es copia de otro libro. Ahora, esa sucesión no puede ser infinita. No puede existir que haya una infinita cantidad de libros copiados unos del otro, porque en algún momento el libro tiene que haber sido escrito, tiene que haber un original, o sea, si hay copias, hay un original. Y este es el punto, el primer punto que quiero dar para pasar a la lectura del verso de hoy, que existe un ser original, primigenio, que es causa de todo y no tiene una causa externa. Tampoco tiene una dependencia externa, depende de sí mismo para existir. Y esa persona es lo que conocemos como Dios o Krishna, que debe existir necesariamente. ¿Sí? Entonces, voy a pasar a la lectura del significado por Srila Prabhupada. Todo el mundo está buscando a Krishna en los diferentes aspectos de sus manifestaciones. A Krishna, la suprema personalidad de Dios, se lo llega a conocer parcialmente en su refulgencia Brahmayoti, impersonal, y como la superalma omnipresente que mora dentro de todo, incluso dentro de las partículas atómicas. Pero a Krishna solo lo llegan a comprender plenamente sus devotos puros. En consecuencia, Krishna es el objeto de comprensión de todos, y por eso, absolutamente todo el mundo es satisfecho de un modo acorde con sus deseos de tenerlo. En el mundo trascendental, Krishna también corresponde con sus devotos puros en la actitud trascendental, tal como el devoto quiere que él sea. Un devoto puede que quiera a Krishna como amo supremo, como su amigo personal, otro como su hijo o como su amante. Krishna recompensa a todos los devotos por igual, conforme a sus diferentes intensidades de amor por él. En el mundo material se encuentran las mismas correspondencias de sentimientos y el Señor los intercambia igualmente con todos los diferentes tipos de adoradores. Tanto aquí como en la morada trascendental, los devotos puros se asocian con el Señor en persona y tienen la oportunidad de prestarle un servicio personal y de ese modo obtener una dicha trascendental con su amoroso servicio. En lo que respecta a los que son impersonalistas, después vamos a hablar de este punto, y que quieren suicidarse espiritualmente aniquilando la existencia individual de la entidad viviente, Krishna también los ayuda, absorbiéndolos en su refulgencia.
Esos impersonalistas no acceden a aceptar a la eterna y bienaventurada personalidad de Dios. En consecuencia, no pueden saborear la bienaventuranza del trascendental servicio personal del Señor, habiéndose extinguido su individualidad. Algunos de ellos, que ni siquiera están situados firmemente en la existencia impersonal, regresan a este campo material a exhibir sus deseos latentes de realizar actividades. A ellos A ellos no se los admite en los planetas espirituales, sino que se les da de nuevo otra oportunidad de actuar en los planetas materiales. A aquellos que son trabajadores fruitivos, el Señor, en su carácter de Yayeshvara, les otorga los resultados que anhelan de sus deberes prescritos. A los yogis, en busca de poderes místicos, se les otorgan esos poderes. En otras palabras, todo el mundo depende únicamente de su misericordia para lograr el éxito. Y todas las clases de procesos espirituales no son más que diferentes grados de éxito en el mismo sendero. Por lo tanto, a menos que uno llegue a la máxima perfección del estado de conciencia de Krishna, todos los intentos permanentes imperfectos todos los intentos permanecen imperfectos, tal como se afirma en el Srimad Bhagavatam 2.3.10. Akama sarvo kamoda mokshakama udaraditi brena bhakti yogena yayeta purusaparam. Ya sea que uno no tenga deseos como los devotos, o que desee toda clase de resultados fruitivos, o que se halle tras la liberación, uno debe tratar con todos sus esfuerzos de adorar a la Suprema Personalidad de Dios, para lograr la perfección completa, que culmina en el estado de conciencia de Krishna. Bueno, aquí se vuelve a explicar en la parte final de la explicación que da Srila Prabhupada, cómo existe un ser que sostiene los deseos de todos los demás seres, y que todos los demás seres somos dependientes, incompletos, y necesitamos de la persona completa, que existe por sí misma sin necesidad de otro. Esta persona es Krishna. Y es eterna, infinita e ilimitada, que cuenta con infinitas cualidades de manera ilimitada, infinitos atributos, infinitas características como belleza, pureza, conocimiento, sabiduría, en plenitud infinita. Y que de él se manifiestan, de esta persona suprema, Sri Krishna Bhagavan, se manifiestan o que tiene infinitas manifestaciones. Como este mundo, el ser completo, Om Purnam, o Purna Purnam, que es completo en sí mismo, puede manifestar distintas unidades que también son completas. Y esta persona suprema es absoluta en todos estos atributos, por eso es ilimitada. Ahora bien, aquí hay un concepto, porque el verso lo podemos dividir, o sea, el verso tiene dos principios filosóficos teológicos. Las dos primeras líneas nos van a dar un principio o un aspecto de esta persona suprema, y las dos segundas líneas nos van a dar otro aspecto. Ahora bien, de esta persona suprema vamos a encontrar que hay ilimitadas manifestaciones, que como surgen de él, y él es ilimitado, se podría pensar que cada una de estas manifestaciones son él mismo. Permiso, un segundito.
O sea, que lo que estamos viendo, o lo que estamos entendiendo, que Dios lo abarca todo y es omnipresente. Está presente por sus potencias en cada lugar, en cada átomo. Y esto el Bhagavad Gita lo va a corroborar. Ishvara Parama Krishna. Perdón. Ishvara Sarva Bhutanam. Que Krishna se encuentra presente en cada uno de los seres. Es omnipresente. Y está lleno de sentencias del Bhagavad Gita que confirman y certifican este hecho. El verso 10.10 también del Bhagavad Gita que dice: yo me encuentro presente en el corazón de todos. Y bueno, hay muchos versos del Bhagavad Gita que van a confirmar que esa persona suprema se encuentra presente en cada lugar, de manera que es inherente, intrínseca a la naturaleza material. Y en el verso de hoy, las dos segundas líneas, que dicen: Mamá Manuvartante Manusya Parta Sarvasa, que Krishna en todos los aspectos de esta naturaleza material está interactuando. Estas son las dos segundas líneas. Las dos segundas líneas, lo que están explicando es que esta persona o esta omnipresencia de Dios es completa en cada átomo y en cada lugar, y es inherente. Esto se llama inmanente, que está ligada, que es natural al mundo material, que es intrínseco, que se lo puede percibir en cada lugar. Nosotros, cada cosa que vemos, cada cosa que existe, está impregnada de Dios. Esta es una visión muy linda, donde se puede ver la omnipresencia de esta persona suprema en el sol, en la naturaleza, en las olas del mar, en la otra persona, en los demás seres, en la luna, en las estrellas, en el cielo, en las nubes, en la vegetación, en las montañas. Y esto también lo corrobora, en este caso, mucho más profundamente el Srimad Bhagavatam, que va describiendo, incluso se va describiendo donde Krishna va explicando: las montañas son mis huesos, la vegetación son mis vellos, y así. La luna, o por ejemplo, el Bhagavad Gita dice: la luna y el sol son mis ojos. Entonces encontramos que todo, y aquí viene el punto que puede generar confusión, que Krishna como persona suprema esté presente en todo, o que todo sea Krishna, en un sentido. Esta visión de que todo es Krishna, o de que todo es Dios, la naturaleza, o que Dios está presente en cada cosa, esto es Dios, aquello es Dios, todo es Dios y Dios es todo. Ese es el concepto que genera algunas ideas panteístas, politeístas, o después hay otro concepto también que es, no recuerdo cómo se llama, que es la idea, o sea, porque también puede existir la idea de que todo es Dios, pero todo es más que esta naturaleza. Ese es otro punto, o sea que todo es Dios, pero además
Dios es más que esta naturaleza. Es esta naturaleza y es más también. Es este mundo físico, en este mundo físico todo es Dios, pero además Dios es más. Pero todas, o el ateísmo también, este concepto también se puede derivar, si no está bien entendido, y por eso quiero ir a las dos primeras líneas ahora. Estas son las dos segundas líneas donde Krishna está explicando que a través de su omnipresencia nosotros lo podemos percibir y él también interactúa a través de su omnipresencia. ¿Y por qué digo ateísmo? Porque si nosotros llegamos a esa conclusión errónea de que Dios es todo y todo es Dios, le quitamos lo que se explica en los dos primeros versos, en las dos primeras líneas de estos versos, que es su forma personal y trascendental. O sea, las dos primeras líneas lo que van a decir, dice, Yeyataman prapadyante tam statam vivayamyaham. Él dice que man prapadyante, a mí, está hablando de manera personal, man prapadyante, quienes se rinden a mí. Vayamyaham, quien me adoran a mí. No está diciendo quien adora todo o a todos como si fuesen Dios. Entonces lo que está ocurriendo con este verso es que las dos primeras líneas están remarcando la característica trascendental de la persona suprema, de Dios, de Krishna, personal y trascendental. Y las dos segundas líneas hacen referencia a la característica omnipresente, inherente, inmanente de Dios. En la sucesión de la comprensión de esta persona suprema, es necesario que los dos aspectos, es necesario comprender los dos aspectos. Uno no está separado del otro. La forma omnipresente, impersonal de Dios no implica, no elimina, no borra, no descalifica la forma localizada y personal y trascendental de Dios. ¿Sí? Bueno, entonces, para concluir, existe una persona suprema porque debe existir necesariamente una causa original porque una sucesión infinita de cosas es ilógica. Entonces, necesariamente debe existir una causa sustentadora de todo. Eso es Dios, Krishna. Y también debe existir, o existe, una manera en que Krishna se manifiesta de manera omnipresente en todo. Y esa es la manera en que esta persona suprema va o interactúa con nosotros. Así que para cerrar, vuelvo a leer este verso muy interesante que dice, en la medida en que todos ellos se entregan a mí, yo los recompenso. Todo el mundo sigue mi sendero. Manusyam Partha Sarvasa, dice, todas las personas. Manusyam Partha Sarvasa. Todo el mundo, toda la gente sigue mi sendero en todos los aspectos. Y esta omnipresencia de Dios es como la omnipresencia de un gobierno. Un gobierno implica una primera persona, un rey, un primer ministro, un presidente, pero a la vez implica, para poder administrar un Estado, implica una serie de departamentos, o secretarías, o zonas, o distritos, y en cada uno de esos departamentos del Estado, o secciones del Estado, como hay una sección de leyes, de economía, de educación,
el Estado protege sus fronteras contra los enemigos. Bueno, cada uno de esos departamentos funciona por esa primer persona. Entonces, nosotros en cada uno de esos departamentos del Estado podemos ver la presencia de esa persona, de esa primer persona, de ese rey, de ese primer ministro, de ese presidente, que está llevando adelante todas las tareas administrativas de un Estado o de un país. Entonces existen simultáneamente, y todos los departamentos y todo el Estado, por supuesto, estoy hablando de un Estado, de un país, de un gobierno que se esté llevando adelante de manera correcta. Que lamentablemente es un ejemplo bastante difícil de encontrar hoy en día, pero entendemos la idea, ¿cierto? Un Estado, un gobierno o un presidente o un rey que esté llevando el Estado de manera correcta. Vamos a encontrar que esa primera persona se va a encontrar presente, o sus principios, sus leyes, su gobierno se va a ejecutar en todos los puntos de ese país, de ese estado, de ese reinado. Y simultáneamente existe la forma omnipresente y la forma personal conviven. Entonces dejo aquí. Muchas gracias por la atención. Hare Krishna, y espero que terminen muy bien este día, donde estamos recordando el día de la aparición de Srila Prabhupada.